es una sentencia reciente. En esta sentencia, el juez manifiesta que frente al tema de los independientes, la UGPP está actuando excediendo los límites que le confiere su competencia. Aquí dice, por ejemplo, a pesar de este vacío legal, los funcionarios de la UGPP, en su afán de demostrar resultados de gestión, iniciaron el proceso de determinación a todas las personas naturales consideradas como trabajadores independientes, dividieron los ingresos brutos por 12 y le aplicaron la tarifa correspondiente, atendiendo los límites entre 1 y 25 salarios mínimos. Más adelante, cuando conversemos sobre el tema de independientes, lo vamos a revisar. Sin embargo, lo importante de esta sentencia, que como les comentó reciente, determina que la UGPP está excediendo su competencia. Aquí dice, según el artículo 6 de la Constitución Política, los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que está permitido en la ley. Y en el presente caso, el procedimiento para establecer la presunción de ingresos no se hallaba previsto en la ley por la sencilla razón que no había sido reglamentado. Esta circunstancia atenta contra el principio de legalidad y de certeza del tributo, que no puede ser suplido por los funcionarios encargados de aplicar la norma. En esas condiciones es evidente la falta de competencia de la UGPP para actuar de la forma descrita. Digamos que frente a la afirmación que ya se encuentra definido el tema de competencia, como observábamos en la sentencia, pienso que aún no se encuentra claramente definido. Esta es una circular en la cual la Superintendencia de Subsidio Familiar manifiesta que cuando existen discrepancias respecto a lo que es salario y no es salario, quien debe ser competente para determinar si se pactó de manera correcta o de manera incorrecta es el Ministerio del Trabajo, que pues yo pensaría que realmente es la jurisdicción laboral. Sin embargo, me permito leer un extracto de la circular. Dice, en caso que al momento de verificarse la nómina se tenga discrepancias en los elementos constitutivos de la base de liquidación de aportes, no es la caja de compensación familiar, la llamada de IRIMED, lo que debe entenderse por salario. La competencia corresponde en el sector privado al Ministerio del Trabajo y en el sector público al Departamento Administrativo de la Función Pública. ¿Por qué es interesante esta circular? La Superintendencia de Subsidio Familiar forma parte del sistema, el cual en teoría pues regula en gran parte la UGPP. De hecho, la UGPP tiene competencia preferente. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguna caja, en este caso, está fiscalizando una empresa y la UGPP quiere revisar ese mismo periodo, pues quien va a fiscalizar es directamente UGPP. Es importante resaltar que si dentro del mismo sistema, es decir, la Superintendencia de Subsidio Familiar, no se le reconoce la competencia de la UGPP para determinar lo que es salario o lo que es no constitutivo de salario, pues es un claro indicio del punto que estamos manifestando, que actualmente pues no se encuentra claramente definida la competencia. Aparte de eso, es importante pensar que gran parte de los cálculos que genera la UGPP, es decir, de las sanciones y de las inexactitudes que ellos determinan, se originan en decisiones respecto a que ciertos pagos que el empleador denominó como no constitutivos de salario, pues en esencia son salariales. Es decir, la UGPP califica si un pago debe hacer base al 100% o al 40%. En esencia, eso es lo que hace. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo pago 1.000.000 de pesos como no constitutivo de salario? UGPP determina que en efecto son salariales. Yo no solamente estaría deudando los aportes, es decir, salud, pensión, riesgos, caja, SENA, ICBF, se aplica,
sino también estaría obligado a reliquidar el factor prestacional, prima de junio, prima de diciembre, cesantías, intereses. Pues si realmente yo estoy determinando mal la base, pues no solamente tendría que aportar lo que estoy debiendo en pila, sino tendría que llamar a mis trabajadores y reliquidar estas deudas, circunstancia que actualmente no se está realizando, pues afortunadamente. Ese punto de la competencia pues aún está en discusión. Debido proceso, derecho a la defensa, es un argumento que es muy difícil de sostener. Únicamente podría tener éxito si yo fui notificado en indebida forma, que eso pues ocurre con frecuencia. Cuando son notificaciones físicas, se presenta, por ejemplo, que el mensajero pone como causal de devolución no recibe, dirección deficiente, la dirección no existe. Si yo logro probar que en efecto la dirección a la cual la UGPP me envía la comunicación pues sí existe, yo podría lograr demostrar que mi derecho a la defensa se vio vulnerado. O cuando es el caso de notificaciones por correo electrónico, que hoy en día son la mayoría, yo tendría que probar que no recibí en mi correo electrónico la notificación del acto. Circunstancia que actualmente es muy difícil porque vienen con la certificación de Certicámara. Entonces, pues, si es un correo electrónico, es muy improbable que un juez de tutela, pues, me conceda la razón en el argumento de vulneración del derecho a la defensa del debido proceso. Falta de liquidación de intereses moratorios, falta y falsa motivación, es un argumento que aún se encuentra en discusión, aunque la UGPP diga que se encuentra superado. En esencia, ¿cuál es la raíz de esta discusión? Los aportes que yo realizo en la pila son aportes de tributos. Es decir, la pila en esencia es una declaración tributaria, con todos los efectos, incluso el procedimiento que la UGPP emplea para sancionarme y determinar si pagué bien o pagué mal, se rige por el estatuto tributario. ¿Cuál es la tesis que actualmente se está discutiendo en la jurisdicción? Que en una pila yo tengo tantas declaraciones tributarias como trabajadores. Eso explicaría por qué cuando la UGPP determina si yo pagué bien o pagué mal, lo hace trabajador por trabajador y no por la planilla completa. No sé si estoy siendo claro. Cuando son temas tributarios con la DIAN es mucho más sencillo porque pues es mi declaración de renta. Si la DIAN me la objeta, dice que mi declaración quedó mal, que yo fui inexacto, es una sola declaración. En este caso, si yo tengo 100 empleados, en teoría yo tendría 100 declaraciones. Si UGPP dice que de las 100, 20 no están correctas, a esto se va a circunscribir el proceso de fiscalización. Este es un tema que está en discusión porque la tesis que algunos abogados están manejando es que deberían ser 20 actos o un acto por cada trabajador y no uno que comprenda la totalidad. Aparte, para quienes han tenido la oportunidad de revisar una actuación de la UGPP, esto es un acto complejo que es muy denso. Se compone de un PDF que puede tener 40, 50 páginas tranquilamente y un archivo en Excel donde se encuentra el detalle trabajador por trabajador, mes por mes, que pues es muy difícil de estudiar, muy difícil de leer y la mayor parte de los cargos de falta y falsa motivación se refieren a que la UGPP no ha sido clara dentro de ese universo de documentos que entrega en especificar cuál es la falta que ha cometido el aportante frente a determinado trabajador. Ese es más o menos el argumento que se discute. Respecto a liquidación de intereses moratorios en la liquidación oficial, ese argumento sí se encuentra superado. Muchas veces los abogados manifestaban que en el acto como tal
debían incluirse los intereses. Sin embargo, esto es imposible porque cuando yo voy a realizar el pago, lo realizo a través de la pila y los intereses se reliquidan automáticamente. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta y que actualmente se está discutiendo? Es si es una declaración tributaria, que en esencia lo es, ¿qué ocurre cuando yo soy omiso o soy inexacto frente a la misma? Esto lo digo, ¿por qué? Porque actualmente eh, existen delitos relacionados con la omisión o inexactitud de la información que yo presento de manera intencional en las declaraciones. De hecho, es un ilícito penal, que esto ya nos pone pues, en una circunstancia diferente. Eso está en el 434b del Código Penal. El ilícito se denomina defraudación o evasión tributaria. Dice, estando obligado a declarar, no declare. Que en una declaración tributaria omita ingresos, incluya costos o gastos inexistentes, etcétera, etcétera. La acción penal podrá iniciarse por petición especial del director general, de la DIAN o la autoridad competente. La acción penal se extinguirá cuando el contribuyente presente o corrija. Si en teoría son declaraciones tributarias, UGPP encuentra que yo omití o simplemente la información que reporté no es cierta, no me extrañaría que el día de mañana haga la UGPP uso de este artículo para presionarnos al pago. Que en esencia, si analizamos el tipo penal, lo que busca realmente es que el aportante pague, que el contribuyente pague. De hecho, dice el parágrafo 2, la acción penal se extinguirá cuando el contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes, siempre y cuando esté dentro del término para corregir, y realice los respectivos pagos de impuestos, sanciones tributarias e intereses correspondientes. Pues si somos coherentes con la lectura del artículo, notamos que la intención como tal, más que sancionar la conducta de omisión, es buscar el recaudo. Si el tipo penal realmente fuese tan importante, que yo pague, podría ser una atenuante para la pena. Sin embargo, aquí si yo pago, se extingue la acción penal. Entonces, ¿qué notamos? Que es preocupante. La administración tributaria está haciendo uso de tipos penales para presionar el pago. Sobre esta circunstancia, he escuchado varios abogados que se han pronunciado y manifiestan que es una situación muy grave porque en el Estado social de derecho en el cual en teoría nosotros vivimos, la prisión por deudas no existe. En este caso, pues prácticamente sí. Si yo he evadido el pago de un tributo y no tengo cómo pagar, pues simplemente puedo ser fácilmente privado de la libertad de 36 a 60 meses de prisión. Entonces es un tema serio donde una cosa es lo que dice nuestra Constitución política y el supuesto espíritu con el que fueron diseñadas las normas, y otra lo que realmente está realizando el legislador, que en este caso es hacer uso de tipos penales para presionar el pago de las personas. Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional, pues circunstancia que deja bastante que desear. ¿Qué ocurre entonces con los procesos UGPP frente a ese artículo? Cuando yo tengo la conducta de omisión, pues eso lo sabremos en el futuro. Si la UGPP se le ocurre la idea de utilizar este artículo para presionarnos a pagar. Respecto a que no existe irretroactividad,
Es usual cuando estamos en este terreno UGPP, digamos, ocurre con mucha frecuencia que UGPP aplique de manera retroactiva las normas. Digamos, la regla en los temas UGPP, más que la irretroactividad, es la retroactividad. Ellos siempre nos aplican las normas, apenas salen a todos los procesos que se encuentran en curso. El argumento que ellos manifiestan es que sus normas son procesales. Sin embargo, que también está siendo discutido en la jurisdicción, es si una norma que afecta mis derechos como contribuyente, como aportante, que empeora mi situación, puede ser aplicada de manera retroactiva. Lo que dicen las sentencias es que no, pero lo que la UGPP hace es que me lo aplica de manera retroactiva. Esta circunstancia también es muy grave, especialmente porque existen principios como el principio de favorabilidad, que cuando yo tengo dos normas, pues tiene que aplicarme la más favorable, y el principio de retrospectividad, que implica que sí es posible aplicar de manera retroactiva ciertas normas cuando mejoran mi posición como contribuyente. Es decir, sí me pueden aplicar de manera retroactiva si me van a beneficiar. En este caso, especialmente los procesos sancionatorios por no envío de la información, notamos que la UGPP acostumbra aplicar de manera retroactiva las normas. Al contribuyente le corresponde la carga de la prueba en el proceso de determinación. Ese aspecto también está entre comillas. ¿Por qué? La mayor parte de las fuentes con las que la UGPP realiza sus procesos son propias. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los independientes, la UGPP tiene la declaración de renta, tiene acceso a las planillas PILA, tiene 2 resoluciones de presunción de costos y gastos. Ahí la pregunta es hasta qué punto yo puedo probar o no, pues es discutible. La unidad tiene facultades para imponer sanciones por no envío de la información, es claro, sí tiene facultades. ¿Qué está en discusión en este punto? Como siempre, el abuso del derecho. ¿Qué ocurre con el tema de sanción por no entregar la información? Esta sanción puede llegar hasta 15.000 VTs si yo dentro de un año no entregué la información a la UGPP en los formatos que ellos me solicitan, que pues son unos formatos bastante robustos. No es la misma situación, en teoría, la persona que recibe el requerimiento y nunca entrega la información, diríamos en ese caso, podría aplicarse tranquilamente el tipo sancionatorio a una situación diferente de la persona que de 10 cosas que le solicitan, entrega 9. Nosotros consideramos que en este caso tiene que aplicarse el principio de proporcionalidad y gradualidad de la sanción. Es decir, no puede ser sancionado con el mismo rasero la persona que entrega la totalidad de la información a la persona que entrega casi la totalidad de la información a la persona que no entrega en absoluto. Y 15.000 VTs, pues es un montón de dinero que tranquilamente podría enviar a cualquier empresa a liquidación. Es un monto bastante importante. La tesis de la UGPP sobre ese punto es que la responsabilidad es objetiva. Es decir, si ellos nos solicitan 10 cosas y yo entregué 9, soy sancionado. Así yo le haya manifestado a la UGPP que quizás me encuentro en una situación de imposibilidad. Por X o por Y motivo, perdí la información, mi sistema no lo genera como lo solicita la UGPP, tengo que hacerlo manualmente, perdí información. Cualquier situación que podría presentarse
para la UGPP no es válida. Para ellos, la causal es objetiva. Usted no entrega la información, pues es acreedora a la sanción. ¿Cuál es el problema con entregar la información? El problema es la resolución 922 del 6 de julio de 2018. Esta información nos solicita como aportantes que entreguemos la información no como la tengamos, sino con una estructura específica que solicita la unidad. Por ejemplo, balances de prueba es en esta estructura. Si yo omito una columna, el nombre no es correcto, me faltó algún dato, dentro del universo total de registros, quizás omití algún tipo de información, para UGPP soy acreedor a la sanción. Si me estuviesen solicitando un solo documento, podríamos decir, está bien, no lo entregué, quizás sancióneme. Pero cuando yo tengo que llenar 15.000, 20.000 registros en un formato que digamos el balance es sencillo, es muy fácil que por cualquier tipo de error yo omita algún tipo de información. Digamos, este es el de auxiliares contables, módulo de nómina. En la página de la UGPP encontramos los formatos. Y ellos tienen listadas las empresas avaladas para generar la información pues, en los formatos que ellos exigen. Digamos, dice empresas con aval y aquí está el listado. Que pues yo supongo que muchos de ustedes conocen estas empresas. Por ejemplo, aquí están Elisa, Zeus, SAP, Cactus, Ofimática, Adam, bueno, todos los que aparecen acá, que pues son bastante conocidos. Muchas veces cuando nos venden estos software de nómina, quien nos los vende, uno de sus argumentos es decir que cuenta con el aval de la UGPP, que podemos revisar en la página y que ahí están. Sin embargo, esto únicamente garantiza que la información se exporta en el formato UGPP. Dice, el aval otorgado es en la generación de los formatos de nómina de acuerdo con la estructura requerida por la UGPP. No garantizan que el contenido esté bien o mal, únicamente que la estructura, es decir, las columnas cumplan con los requisitos que solicita UGPP en la resolución que les mencioné. Muchos errores que se generan dentro de un proceso de fiscalización nacen de confiar 100% en nuestro aplicativo. Generalmente cuando llega el requerimiento UGPP, simplemente exportamos la información, ni siquiera la revisamos, partiendo del hecho que consideramos que, pues si es nuestro aplicativo y se encuentra en la página de la UGPP, en teoría lo está haciendo bien. Más adelante, cuando avanza el proceso de fiscalización, nos damos cuenta que realmente no, que simplemente nuestro aplicativo cumple con la estructura y pare de contar. Eso respecto a la facultad para imponer sanciones por no enviar la información. ¿Las sanciones cuáles son? Las sanciones son por extemporaneidad, es decir, yo sí entregué la información al 100%, pero con días de diferencia, o por completitud, que digamos es mi peor escenario. Completitud es que sí entrego la información, pero me faltó algo. Y con ese me faltó algo, yo puedo estar tranquilamente un año discutiendo con UGPP y nunca voy a cumplir con sus requisitos.
¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando yo recibo un requerimiento? Sé que no voy a lograr cumplir con la información de la UGPP, pues muchas veces lo que algunos clientes nuestros hacen es no suministrar la información, espero la sanción, espero un beneficio tributario y me acojo que, digamos, en este momento para sancionatorio por no entregar la información es el 50%. Quizás podría ser mejor negocio que enfrentar un proceso de fiscalización. Digamos, con un proceso sancionatorio en estas condiciones que les estoy mencionando, yo podría pagar 250 millones en un lapso de tiempo amplio. Sin embargo, si yo entrego la información, puedo enfrentar los dos. Puedo terminar enfrentando el sancionatorio y puedo enfrentar el proceso de determinación. Por eso es importante cuando recibimos un requerimiento de información por parte de la UGPP, ser muy ágiles, revisando cómo estamos como empresa y determinar la conveniencia de suministrar o no la información. Quizás lo mejor sea no hacerlo y enfrentar el proceso. Tenemos una pregunta que dice, ¿cuál es el procedimiento y cuál es la información que se debe enviar cuando llegan las cartas de revisión y corrección persuasiva? Es decir, ¿qué ocurre cuando recibo una acción persuasiva? Quiero recordarles que la UGPP en el 2019 fiscalizó 3.167 personas y envió 267.384 acciones persuasivas. Esto es importante diferenciarlo. Cuando yo estoy fiscalizado es porque la comunicación que recibo dice requerimiento de información. En ese momento yo ya tengo un expediente y estoy enfrentando un proceso. Cuando yo recibo una comunicación que dice acción persuasiva, estoy en el universo de los 267.000. ¿Qué quiere decir? Pues que UGPP cruzó fuentes de información, notó que aparentemente mis aportes no corresponden con mis medios magnéticos, podría ser, y me dice que revise, corrija o puedo ser objeto de un proceso de fiscalización. ¿Qué es lo más conveniente? Pues en efecto, realizar la revisión a nivel interno. Si tengo falencias, pues mejor corrija y pague, porque si está en un proceso de fiscalización, la sanción por inexactitud puede llegar hasta el 60%. Sin embargo, frente a la pregunta de qué tan probable es que una persona que reciba una acción persuasiva con posterioridad sea fiscalizado, si analizamos las cifras, la probabilidad no es tan alta. UGPP 2019, con un gran esfuerzo, logró fiscalizar 3.167 personas, naturales y jurídicas. ¿Qué participación porcentual tienen los 3.167 dentro de los 267.000? Yo pensaría que un poco más de un 1%. Quiere decir que mi probabilidad o la probabilidad que tengo que una persuasiva se convierta en un proceso de fiscalización, pues numéricamente no es tan alta. Preguntan también, dice, si con la situación actual se cuenta con más tiempo para dar cumplimiento en el caso de tener que hacer las correcciones. No. La DIAN sí está intentando pues, ser sensible con lo que todos estamos viviendo actualmente, incluso para personas que solicitaron facilidades de pago y no tienen bienes para otorgar como garantías, la DIAN pues los está ayudando, otorgando facilidades respecto al pago de algunos tributos
el calendario tributario ha sido modificado, pues para que sea, entre comillas, un poco más sensible con el flujo de caja de las empresas. Sin embargo, que la UGPP haya tenido algún tipo de deferencia con los aportantes, no. De hecho, hoy en día, pese a que en teoría están suspendidos los términos, UGPP está llamando a presionar a las personas para que paguen o se acojan a una facilidad de pago. Eso está ocurriendo actualmente. El único beneficio en teoría que tengo es el descuento en pensión. No tengo ningún otro. También quiero recordarles, que eso lo conversamos pues la última vez también, respecto a los beneficios tributarios, teniendo en cuenta que UGPP pues, nos está llamando el día de hoy insistentemente a vendernos esto. En la anterior reforma tributaria se presentaron 1.304 solicitudes, de las cuales negaron 804. Quiero recordarles que mi probabilidad de éxito frente a un proceso de solicitud de determinación por mutuo acuerdo es del 39%. Quiere decir que es más probable que me nieguen el beneficio a que me lo acepten. Si me niegan el beneficio, yo me quedo sin absolutamente nada, porque habré renunciado a los recursos, habré retirado la demanda y tengo que pagar con intereses, que son los intereses de pila, el monto que determinó la UGPP, que en la última conversación que tuvimos también reflexionábamos respecto a la opción de demandar. Decíamos que en el 2019 el 57% de las sentencias fueron en contra de la UGPP. Es decir, estadísticamente hablando, es mejor demandar a la UGPP y seguir adelante que solicitar un beneficio tributario donde lo más probable es que me lo nieguen. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿es necesario enviar las respuestas a los requerimientos por sede electrónica o puede ser solamente por correo físico? En esta situación que estamos viviendo, únicamente sede electrónica. La UGPP, los funcionarios están trabajando desde sus casas. Todo lo que queramos radicar se radica por sede electrónica. Incluso cuando ingresamos a la página está la opción de dar las respuestas e interponer los recursos renunciando a los términos. Digamos, renunciando a esta suspensión que tenemos. Frente a dicho punto, la sugerencia es, si quiere radicar, radique, pero no renuncie a la suspensión. Esa es una estrategia que es muy mala. Aquí hay otra pregunta, dice, si en el momento que quiero corregir y pagar la diferencia porque me llegó una acción persuasiva, el trabajador ya no se encuentra en la empresa, ¿qué medidas puedo tomar? Yo recibo mi acción persuasiva, no necesito que el trabajador esté en la empresa para realizar la corrección. La corrección yo la realizo a través de la pila, que podría ser, si es el caso de mora, a través de una planilla M, o si el tema es de inexactitud, hago uso de una planilla N. No necesito que el trabajador aún se encuentre para realizar la corrección. Situación diferente sería en el caso de omisión, que pues es un poco más grave. Omisión ocurre cuando yo no afilié a mi trabajador, que en ese caso tengo un problema. Para realizar la afiliación, yo necesito diligenciar unos formularios en los cuales necesito la firma de mi trabajador. Digamos, yo no podría en ese momento afiliar retroactivamente a una persona que ni siquiera es mi trabajador actual. Cuando estoy en un proceso UGPP como tal, la UGPP tiene un procedimiento en el decreto 3033 de 2013, donde ellos realizan la afiliación
pues porque tienen la competencia y las herramientas, pero que yo pueda directamente hacerlo, no. Daniel Bravo nos pregunta, ¿una persona con bienes embargados por la UGPP tiene posibilidades de defensa? Estando embargado, ¿puedo solicitar la aplicación de las resoluciones de presunción de costos? La respuesta para Daniel es depende. Cuando la UGPP me embarga, es porque en teoría yo dejé vencer mis recursos. Aquí los términos son la diferencia literalmente entre la vida y la muerte de una empresa. Para erradicar un recurso de reconsideración, yo tengo 2 meses. Si yo radico el recurso en el día 61, me quedé por fuera. Y no hay ningún tipo de argumento que yo pueda utilizar. Si me quedo por fuera, UGPP pasa automáticamente a cobro coactivo. Tienen unos meses, que son más o menos 5, donde realizan cobro persuasivo, el cual consiste en llamadas constantes, mediante las cuales intimidan a la persona, diciéndole que el día de mañana va a estar embargado, y buscan que o se acoja una facilidad de pago o que pague. Cuando transcurren esos 5 meses o 4 meses, UGPP puede, antes o junto al mandamiento de pago, librar embargo. Generalmente, UGPP embarga y con posterioridad notifica el mandamiento de pago. Por eso mucha gente se entera que está embargada, pues cuando va a pagar la nómina o ingresa a sus cuentas. Y muchos dicen, pues no es legal porque no me avisaron que me van a embargar. La situación es así, UGPP no avisa. Cuando yo recibo el mandamiento de pago, se inicia un proceso, que es el proceso de cobro coactivo. Dependiendo en qué etapa de ese proceso yo tengo o no recursos, incluso tengo 2 demandas dentro del cobro coactivo. Es decir, embargado yo puedo discutir. Tendría revocatoria, tengo recurso, tengo demanda, pero el problema es que en esta etapa cualquiera de estas actuaciones no levanta la medida cautelar. Ahorita con el tema de los independientes, que aparecen 2 resoluciones, la 209 y la 1400, se aplican a procesos que aún se encuentren en discusión. Quiere decir que si yo estoy en cobro coactivo, estoy embargado y radico una revocatoria, UGPP me va a aplicar cualquiera de estas 2 resoluciones y con esto voy a lograr que el monto se disminuya. Si yo llego a un acuerdo de pago o pago, pues ya perdería esta oportunidad. En consecuencia, sí puede solicitar la aplicación de la resolución de presunción de costos si lo hace a través de una revocatoria directa, que es un recurso extraordinario. Otra pregunta dice, si se da respuesta a una acción persuasiva y la UGPP continúa insistiendo en que hay inexactitud de aportes, pero se ha anexado la declaración de renta para justificar ingresos y ya han enviado 3 veces la misma acción persuasiva que se puede hacer, tengo 2 opciones. El cruce que realiza la UGPP no es un cruce que se realice manualmente. La UGPP tiene un software que se encarga mes a mes de realizar los cruces de todos los aportantes, que no somos tantos, con la declaración de renta contra pila. Eso lo está haciendo todo el tiempo. No es una persona, es un software quien realiza este cruce. Si todos los meses el software realiza el cruce, todos los meses el software me va a enviar la comunicación diciendo que sigo debiendo, que tengo que pagar. Esto lo quiero aclarar en el sentido que yo reciba muchas comunicaciones con una firma digital no significa que yo tenga un funcionario que esté ya iniciando un proceso de fiscalización en mi contra.
Significa únicamente que hay un software donde yo estoy apareciendo todo el tiempo y voy a seguir apareciendo hasta que pague. ¿Cuál es el problema? El problema es cuánto debo pagar para dejar de aparecer en el software de la UGPP. Ese es un problema que aún se encuentra en discusión, que es el tema, que es otra de las preguntas que nos hicieron, que es cómo deben pagar los independientes. ¿Por qué ha sido tan complicado? Cuando tengo contrato de prestación de servicios profesionales, es muy claro porque es el 40% de mi cuenta de cobro o factura. Es decir, si mi cuenta de cobro es de 10 millones, yo tengo que adjuntar una planilla por al menos 4 millones de pesos. Hasta ello no tengo ningún inconveniente. Mi problema es cuando soy independiente, que realizo actividades distintas a un contrato de prestación de servicios profesionales. Soy un trabajador por cuenta propia, que puedo ser un transportador, puedo ser un rentista de capital, puedo ser un comerciante, cualquier actividad diferente donde no me dé un contrato de prestación de servicios profesionales. Hemos tenido dos normas que han intentado regular el punto, que son el artículo 135 y el artículo 244. Que el 135 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Este 244 también, pero en teoría tiene inexequibilidad diferida, que quiere decir que durante 2 años más va a seguir vigente. ¿Qué dice el 244? Dice: los independientes por cuenta propia, con contratos diferentes a prestación de servicios personales, con ingresos netos iguales o superiores a un salario mínimo, efectuarán su cotización mes vencido sobre una base mínima de cotización del 40% del valor mensualizado de los ingresos. Entonces diríamos, pues, ¿cuál es la diferencia con el de prestación de servicios profesionales? En teoría, si yo tengo un contrato de prestación de servicios profesionales, como lo entiende el legislador, yo aporto sobre mi utilidad, que en teoría es el 40%. Quiere decir que un contrato de 10 millones, pues a mí me quedan 4 y sobre eso es que yo voy a aportar. Esa es la lógica del IBC de los independientes con contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Cuál es la lógica frente a las otras actividades? Que es un error conceptual gravísimo. Me están aplicando una base mínima de cotización del 40%. Quiere decir, me están igualando al que tiene contrato de prestación de servicios profesionales, lo cual es un error pues muy grave. Pensemos, por ejemplo, en los transportadores. Cuando yo transporto mercancía de un punto a otro, la utilidad que voy a tener no va a ser del 40%. Mi utilidad puede ser del 5, del 10, del 12, 15% si es un negocio muy bueno, pero que yo tenga una utilidad del 40% en un contrato de transporte es muy difícil. En un contrato de obra, pensar que voy a ganar el 40% es iluso también. 5%, 10%. Incluso muchas veces dentro de los contratos la utilidad se encuentra establecida. UGPP ha publicado o tiene en su página publicados ABCs, que a veces son guías para que en teoría la gente entienda cómo debe aportar. Pero estas guías, en lugar de ayudar, pues lo que hacen es confundir más. Digamos, ¿qué dice UGPP? Tome los ingresos totales, reste los costos y multiplique estos ingresos
mínimo por el 40%. Quiero hacer énfasis en mínimo porque muchas veces la gente o la mayor parte de las personas entienden multiplique por el 40%, ingresos menos costos y gastos por el 40%. Noten que el artículo no dice eso y noten que la UGPP dice mínimo por el 40%, base mínima de cotización. Esto es importante porque si yo simplemente aplico ingresos menos costos por el 40, tranquilamente puedo estar siendo inexacto. El artículo dice, en estos casos será procedente la imputación de costos y deducciones siempre que cumplan los criterios del 107 del Estatuto Tributario. Esto es problemático porque UGPP, en la mayoría de los casos, así yo tenga una factura, que es lo que dice el 107 del Estatuto Tributario, UGPP tiende a desconocerme los costos y gastos por una tesis propia que es la relación de causalidad. Esta relación de causalidad es una evidencia en la cual, una vez más, la UGPP invade esferas de competencia que no le son propias. Si, por ejemplo, yo le presento a la DIAN mis costos y gastos en mi declaración de renta, mi declaración queda en firme, la DIAN no me los objetó, ahora UGPP viene a decir que no tiene relación de causalidad con la actividad. Por ejemplo, conozco casos de personas que son ganaderos y en sus costos y gastos incluyen el transporte del ganado, que pues es la actividad con la cual ellos generan utilidades, y UGPP lo desconoce porque dice que no tienen relación de causalidad. La misma situación ocurre, por ejemplo, con los agricultores. Entonces, yo estoy condenado a que la UGPP no solo revise si tengo la factura, que en la mayor parte de los casos pues no tengo todas las facturas, sino que su contenido se ajuste a la tesis que ellos tengan como relación de causalidad. Para los independientes, pues esto es muy complicado. Afortunadamente, actualmente los jueces están fallando a favor de los independientes porque entienden que esta situación que realiza la UGPP, pues carece de legalidad. Aquí tengo otra pregunta que dice, si está en trámite la revocatoria directa, pero ya se realizó el pago del proceso de cobro, ¿existe la posibilidad de recuperar el dinero cancelado en caso que la revocatoria directa sea favorable? En teoría, sí. ¿Qué dice la ley? Dice que con posterioridad a la sentencia definitiva, la UGPP tiene 2 meses para reintegrar el valor de lo pagado en exceso. Que, por ejemplo, en temas de otros tributos con la DIAN, cuando yo pago en exceso, la DIAN pues tiene la obligación de regresarme ese pago en exceso, especialmente cuando fue generado por un error de la administración, bien sea DIAN, bien sea UGPP, en la determinación del tributo. Obviamente no se puede generar ni un enriquecimiento sin causa, ni un correlativo empobrecimiento ante una causa ilegítima. ¿Qué ocurre con UGPP en particular? Cuando yo realizo los pagos en pila, estos pagos se dispersan en el sistema. Es decir, UGPP no se queda con estos recursos. Lo de salud termina en el FOSIGA. Pensión o en colpensiones o en el fondo de cada trabajador. ARL termina en el fondo de riesgos laborales. Caja, SENA y CBF, pues a cada una de las distintas administradoras. Estas administradoras no me van a regresar el dinero. UGPP, la respuesta que ha dado ante derechos de petición de este tipo, simplemente se lava las manos y dice, pues cóbrele a cada administradora, pero yo estoy en un círculo vicioso. El dinero de las sanciones va al tesoro.
Entonces, siempre que voy a reclamar, generalmente la respuesta de UGVP es no tengo los recursos para pagar, reclámele al destinatario. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del FOSIGA, ni siquiera existe una oficina. El FOSIGA es una cuenta. Es decir, yo no tengo a quien reclamarlo, demandar, al igual que el Fondo de Riesgos Laborales, son cuentas. No hay que me vaya a hacer ningún tipo de devolución. Aquí hay otra pregunta que dice, bueno, finalizando el tema de qué ocurre si mi revocatoria es favorable y no me quieren realizar la devolución, yo tengo una demanda que es la demanda de reparación directa. Por medio de esta demanda, pues yo podría solicitar, esta demanda tiene un contenido eminentemente económico, podría solicitar la devolución de este pago realizado en exceso dentro de los 2 años siguientes. Si me requieren por un año, ¿debo presumir que me siguen requiriendo por los otros? Sí. UGBP cuenta con 5 años, pero en las cifras que estábamos revisando, notábamos que, por ejemplo, en el 2019 se enfocaron en los independientes. El 79% de las acciones de fiscalización que realizaron fueron sobre personas naturales. Únicamente 645 empresas de 3.167 fiscalizados. UGBP cuentan con los mismos recursos que cuenta la DIAN. Es decir, pila, muisca, medios magnéticos, declaraciones de renta, bancos. Para UGPP es muy sencillo evidenciar en cualquiera de los cruces si existen indicios que yo estoy pagando bien o si estoy pagando mal. Por ejemplo, si mi nómina es de 100 millones y yo estoy aportando por 15 millones en pila mes por mes, es un claro indicio de inexactitud, de ilusión, de evasión, como lo queramos llamar. Cuando yo recibo el requerimiento y pago, de entrada, estoy evidenciando, uno, que tengo capacidad contributiva. Si la UGPP dice que yo debo 50 millones y voy al otro día y los pago, pues ya me convierto en un buen cliente para ellos, que tiene con qué. Dos, cuando yo pago sobre un periodo, en esencia estoy confesando, es decir, estoy aceptando que la tesis de la UGBP es correcta y yo estoy realizando los pagos por un valor menor al que debía. Ya si en el siguiente requerimiento, porque la UGBP notó que yo confesé, salí corriendo a pagar y que tengo con qué, la siguiente vez que me requiera, para mí va a ser complicado ejercer una defensa eficiente porque ya confesé pues que en efecto la fiscalización fue realizada en debida forma. ¿De qué depende si soy fiscalizado nuevamente o no? Generalmente de si demostré capacidad de pago o de las denuncias. Notemos que en el 2019 3.442 trabajadores denunciaron. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy una empresa y soy denunciada de manera recurrente en la UGPP, mi probabilidad de ser fiscalizada pues va a ser muy alta, que muchas veces de estas 3.442 denuncias, muchas de ellas fueron formuladas por varios trabajadores de la misma empresa. Es decir, a mayor número de denuncias, pues mi probabilidad de ser fiscalizado por un nuevo periodo va a aumentar. Eso pues respecto a la pregunta.
Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo se determina la deducción de pagos efectuados a contratistas? ¿Qué ocurre con el contratista? Tenemos que revisar qué tipo de contratista es. Digamos, si es prestación de servicios profesionales, pues ya sabemos que es el 40%. Cuando es un contrato de naturaleza diferente a servicios profesionales, que se diferencian en que en unos prima el factor intelectual sobre el factor manual. Por ejemplo, si yo contrato un arquitecto para que diseñe unos planos, él va a aportar sobre el total de la factura por el 40%, porque prima el factor intelectual. Si yo contrato a este mismo arquitecto para que con sus trabajadores realice una obra en mi casa, la que sea, ya ahí no nos encontramos en presencia de servicios profesionales, sino nos encontramos en un contrato diferente que se acerca más a un contrato de obra, que sería ingresos menos costos y gastos. Aquí entramos en el terreno de la resolución 209. Esta resolución establece un porcentaje de presunción de costo. Dice, por ejemplo, si yo soy agricultor, ellos presumen que el porcentaje de los costos y gastos que son necesarios para que yo obtenga utilidad a través de mi actividad es el 73.9%, que incluso con agricultores que he conversado consideran que es muy bajito, porque ahí están presumiendo prácticamente que pues su utilidad supera el 20%, circunstancia que no es cierta, la utilidad no es tan alta. Esta presunción pues simplemente dice, si no tiene las facturas, que seguramente no las va a tener, yo UGPP le acepto como presunción de sus costos y sus gastos el 73.9%. Si son minas y canteras, el 74%. Si soy un comerciante al por mayor, 75%. Rentistas de capital, 27%. No incluye ingresos por dividendos y participaciones. Otras actividades, 63%. Actividades artísticas, 65%. Yo tendría dos opciones. Opción 1, tomar el 100% de mis ingresos, tomar mis costos y mis gastos, revisar uno por uno todas las facturas que tengo y si tengo cómo soportarlas, pues podrían ser los porcentajes superiores a los que trae la resolución. Si no tengo cómo soportarlos, que pues es lo más probable que ocurra, simplemente va a ser aplicada esta, esta presunción. Aquí hay otra pregunta que dice, soy independiente y por estos días la UGPP me envió un correo invitándome a solicitar beneficios tributarios. ¿Debería acogerme? Depende. Digamos, ¿qué ocurre con los beneficios tributarios? Uno, que como les comentaba hace poco, la probabilidad que me acepten el beneficio tributario es más o menos del 40%. Y dos, tengo que revisar si me conviene más la aplicación de alguna de estas resoluciones y que baje el valor del capital. Recordemos que los beneficios tributarios que, que versan sobre procesos UGPP únicamente son sobre intereses. Es decir, el capital yo tengo que pagarlo al 100%. El beneficio es intereses y sanciones, pero
únicamente salud, riesgos, caja, SENA e ICBF, es decir, no aplican sobre pensiones. Si yo soy un independiente, que generalmente pagaré salud 12.5, pensiones 16%, tengo que pagar igual el capital y mi beneficio únicamente es en salud, pues quizás no sea tan interesante. Tal vez sea más interesante o solicitar la aplicación de una de estas resoluciones, o mejor aún, si aún estoy en término, intentar la demanda donde tengo el 60% de probabilidad de obtener una sentencia favorable. Quizás esa decisión sea más inteligente. Aquí hay otra pregunta que dice, si la empresa no presentó la declaración de declarar y corregir y dejó pasar el vencimiento del recurso, ¿qué se puede hacer? Y adicionalmente se evidenció en la información que había unas licencias no remuneradas que se colocaron en la casilla de remunerada que se puede hacer. Este es un proceso que tiene varias etapas. Cuando yo tengo respuesta al requerimiento para declarar o corregir, si yo no doy la respuesta, no es tan grave, digamos, no tengo una consecuencia mayor a perder una oportunidad de defensa, como lo es no interponer el recurso de reconsideración. Esta circunstancia sí es muy grave, porque si yo no interpongo el recurso en término y en debida forma, me quedo sin la posibilidad de demandar la actuación de la UGPP. Y como les comentaba anteriormente, paso automáticamente a cobro coactivo, donde me van a embargar. Sí puedo ejercer una defensa, sin embargo, no voy a estar cómodo porque en los 2, 3, X cantidad de años que tarde ese proceso, voy a estar embargado. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo interponer una revocatoria directa solicitando que se ajusten los valores. Puedo enfrentar el proceso de cobro coactivo, o si realmente analizo y la UGPP tiene la razón en la mayor parte de los cargos, quizás lo mejor sea en este caso solicitar una facilidad de pago con el propósito de terminar el proceso. ¿Tenemos más preguntas, Camilo? Doctor Milton, sí, le voy a leer otras que están por acá, que me enviaron al privado. Regáleme un segundo. No sé si ya contestamos. Si me requieren por un año, ¿debo presumir que me siguen requiriendo por los otros años? Sí, señora. Ok. Siendo así, esta era la última pregunta que teníamos aquí en el chat. No sé a los participantes si tienen otras adicionales. Por lo pronto, veo que ya se absolvieron todas, doctor. Perfecto. Entonces, pues no me resta más que las Discúlpame gracias. un segundo, que Vanessa nos está preguntando si se paga además en las planillas. Creo que nos está preguntando es qué pasa si se paga además en las planillas. Claro. Si pago menos, UGPP me sanciona por inexactitud que puede llegar al 60%. Si yo pago de más, en derecho tributario hay un principio que dice quien paga mal, paga 2 veces. Sin embargo, frente, por ejemplo, lo que son SENA y CBF, más que solicitar una devolución, porque es muy complicado que ellos realicen devoluciones, yo puedo solicitar una compensación en los periodos del aporte. Digamos, especialmente lo que son parafiscales, yo tengo la opción de hablar con ellos para que imputen a periodos diferentes pues, los valores que he pagado en exceso. Sin embargo, la regla es que ese dinero no lo voy a recuperar.
Manuel nos está preguntando cuál es el término que tiene la UGPP para resolver una solicitud de devoluciones de mayor valor pagadas. UGPP, en teoría, al ser administración, tiene que dar respuesta a cualquier solicitud que yo realice con los términos de un derecho de petición, que pues generalmente serían 15 días hábiles. Sin embargo, UGPP es muy raro que dé respuesta dentro de los 15 días hábiles, y cuando dan respuesta, la respuesta no es de fondo. Generalmente cuando ellos contestan, su respuesta es: actualmente el caso se encuentra en la subdirección de cobro coactivo, donde están verificando, etcétera, etcétera, y ahí pueden pasar meses sin que yo obtenga ningún tipo de respuesta. O cuando en este caso de devoluciones, pues yo hago el derecho de petición solicitando, la respuesta generalmente será o de manera negativa, o van a trasladar la responsabilidad a otra entidad para que sean ellos quienes realicen la supuesta devolución. Aquí hay otra pregunta que dice: si se realizan muchas correcciones en planillas tipo N, ¿es una alerta para la UGPP? No. Digamos, pensemos en el volumen del sistema. Por ejemplo, únicamente pensemos en las empresas, son 1.620.000. De este 1.620.000 empresas, pensemos que 1.300.000 realizan pagos todos los meses en pila. Para realizar el pago, yo lo tengo que realizar a través de un operador, que el operador de pila es un tercero particular que es intermediario dentro del proceso. Yo realizo mi pago de aportes a través de la plataforma electrónica. La plataforma electrónica tiene que migrar esa información al repositorio del ministerio, que es de donde la UGPP toma la información de quién pagó o no, pero es un volumen de información gigante. Digamos, en ese orden de ideas, las correcciones no le generan a la UGPP alertas, y aparte que dependiendo del volumen de la empresa son usuales. Si es una empresa pequeña, pues lo más probable es que yo no tenga muchas correcciones, pero si es una empresa grande, lo usual es que cada mes yo pago mi planilla y realizo correcciones. Quiere decir que todos los meses estoy realizando incluso no solamente una, sino puedo realizar 2 o 3 planillas de corrección. En consecuencia, pues no es una alerta. Gracias, doctor Milton. Gloria Elena Serna nos está preguntando si soy empleada pero hago un servicio mensual por menos de un salario mínimo, ¿debo aportar a la seguridad social? ¿Qué ocurre? Digamos, si yo soy independiente, devengo menos de un salario mínimo, en teoría no estoy obligado a aportar. Pero si yo soy empleado, mi empleador sí tiene la obligación no solamente de afiliarme y de aportar al menos hasta la fecha por una semana. Actualmente, con la llegada de Amazon a Colombia, existe un proyecto de ley que en este momento está en discusión frente al pago de aportes a seguridad social por horas, que digamos solucionaría situaciones como estas. Pero a la fecha, al menos mi empleador, no yo, tiene que aportar por mí al menos por una semana laborada en teoría por un salario mínimo. Doctor Milton, tenemos otra pregunta de Diego Peláez. Él nos informa, nos dice textualmente: decías que hay veces es preferible no presentar la información, sino de una vez ir al recurso. Él solicita pues como más profundización respecto a esta afirmación. Claro, digamos, eso lo digo respecto al sancionatorio. Si yo, por ejemplo, soy una empresa que da comisiones, sin embargo, todos mis trabajadores están aportando sobre un salario mínimo,
Para mí es claro, uno, que las comisiones son salariales, dos, que estoy aportando por menos de lo que debo aportar, y tres, que cuando la UGPP me fiscalice, pues obviamente los ajustes van a ser por un montón de dinero. Si yo tengo clara esa circunstancia, pues quizás lo mejor sea no suministro la información, espero que me sancionen por no entregar la información, enfrento el proceso sancionatorio y apenas tenga un beneficio tributario, pues me acojo al beneficio, que en este caso es el 50%. Esa era la recomendación. Listo, doctor Milton. Bueno, hay otra pregunta. Silvia nos está preguntando, ¿qué proceso se debe adelantar para realizar un proceso de desembarco? Ellos corrieron los términos en diciembre para revisar la información y los pagos y a la fecha no han dado ninguna razón. Ahora con lo del COVID se complicó eso. Así es. Digamos, un GPP es muy ágil para embargar, pero el desembargo con ellos es muy complejo. Así pague, que eso es lo más grave. UGPP para embargarme, ellos me embargan por el doble de la obligación en todas mis cuentas y todos los bienes que estén a mi nombre o a nombre de la empresa. Generalmente cuando estoy embargado o cuando nuestros clientes están embargados, lo que intentan es realizar el pago de la obligación y creen que al pagar, pues automáticamente se va a generar el desembargo. Cuando yo pago, mediante un derecho de petición le radico a la UGPP las planillas, le digo, mire, ya pagué los aportes, ya pagué la sanción, por favor desembárgueme. Ellos trasladan esta petición a la subdirección de cobro. La subdirección de cobro contesta el derecho de petición diciendo actualmente estamos validando los pagos. Cuando los terminemos de validar lo desembargamos y ahí pueden pasar muchos meses. Sin embargo, actualmente las tutelas están funcionando. La recomendación, ¿cuál sería? Si no han dado respuesta a mi derecho de petición por medio del cual solicité el desembargo, tutelemos porque nos den una respuesta de fondo al derecho de petición y o me digan si me faltó pagar algo, que eso puede pasar, que siga embargado por 5.000 pesos, o que simplemente ordenen el desembargo. Ese es el camino pues, más expedito para obtenerlo, aunque expedito entre comillas porque son meses. Gracias, doctor Milton. Vanessa nos está preguntando cuál es la razón de la UGPP de no tener en cuenta las incapacidades y las vacaciones para el cálculo del 40%. Claro. Digamos, dentro de los documentos que tenía preparados para ese tipo de preguntas, está uno de los ABCs que la UGPP tiene publicado en su página. El punto 3 dice, ¿cómo calculo el ingreso base de cotización? Salario básico más otros pagos salariales, más pagos no salariales que excedan del 40, más novedades. Dice en el cálculo del IBC, no se deben incluir el valor de las prestaciones sociales porque son pagos no retributivos del servicio. Y aquí incluyen la prima, el auxilio de cesantía, los intereses, las licencias y las incapacidades. Esta es la lógica de la UGPP, pero no es correcta. Más que sea retributivo o no el pago, es que me enriquezca o no. Por ejemplo, si yo recibo una herramienta, medios de transporte para realizar la labor contratada, viáticos accidentales que no me enriquecen, en mi opinión, no deben formar parte de la base, únicamente lo que me enriquezca. Que digamos aquí dice pagos no retributivos del servicio. Sin embargo, las licencias como tal sí tienen efecto sobre seguridad social. Yo debo aportar. Las incapacidades también. De hecho, si yo tengo una incapacidad, mi base es el valor de la incapacidad. Entonces, no se encuentran dentro del límite del 40%. Es decir, mi total remunerado es salarial y no constitutivo de salario. Sin embargo, estas novedades, la licencia de maternidad, licencia no remunerada, que de hecho en Pila
Por ejemplo, la licencia no remunerada tiene una casilla especial que es SLN, suspensión licencia no remunerada, si hacen o si tienen efecto dentro del IBC con el cual yo genero mis aportes. Las vacaciones como tal son un descanso, entre comillas, remunerado, y sí tienen efecto en el IBC. Las vacaciones son de tres tipos, que son las vacaciones disfrutadas, las vacaciones compensadas en dinero y las vacaciones por liquidación de contrato. Los valores que yo reciba por cualquiera de estos tres factores sí tienen incidencia directa pues dentro de lo que son los parafiscales. En consecuencia, pues frente a tu pregunta, yo diría más bien que lo que no tiene inferencia dentro de la base son únicamente prima de servicios, cesantías, intereses, dotación. El resto de conceptos, dependiendo pues la formulación que generemos, podrían tener incidencia dentro de las bases de los aportes, que digamos pues son un montón de reglas que tengo que aplicar. Antes de continuar con la siguiente pregunta, tengo aquí una inquietud respecto a la posibilidad de acceder a la capacitación que nos abrió la puerta a esta sesión de preguntas. Es la capacitación que el doctor Milton también nos ofreció hace unos días. Esa capacitación está en nuestro canal de YouTube y también está colgada en todas nuestras redes sociales y nos encuentran como B2B Abogados. Continúo con la siguiente pregunta, doctor. La siguiente, Manuel nos pregunta, de acuerdo con la suspensión de términos de estos días, ¿es recomendable renunciar a esta suspensión y que el OGPP siga adelante con el proceso en la etapa en la que esté? ¿Es cierto que la suspensión de los términos solo irá hasta el 30 de mayo? Pues en teoría, la suspensión de términos iría hasta el 25. El rumor es que se extiende hasta el 30, pero pues ya con esta es como la tercera vez. Yo recuerdo que este tema de cuarentena pues lo iniciamos el 25 de marzo. A que se mantenga la cuarentena como la conocemos. Frente a radicar o no renunciando a los términos, pues yo considero que este es un proceso que tranquilamente puede tardar, si me voy a demanda, 4 o 5 años discutiendo. Es un camino que debe tomarse sin apuros y con mucha estrategia. Intentar acelerar o correr a llegar a algún tipo de acuerdo en etapas tempranas no es conveniente. Digamos, si yo ya estoy al final y veo que realmente UGPP tiene razón y así es el tema, pero sí cada vez están afectados. Sin embargo, si noto que en mi proceso tengo oportunidad de defensa, lo más recomendable es incluso cuando radique, intentar radicar pues cerca del vencimiento para aprovechar todos los días que me conceden los términos. En consecuencia, pues no es bueno acelerar y menos renunciar a los términos. Gracias, doctor. Nos preguntan también si sancionan por omisión en la liquidación oficial y al momento de resolver el recurso de reconsideración se percatan que no se cometió dicha conducta, ¿puede persistir la sanción impuesta por la omisión? Esa es una gran pregunta. Digamos, UGPP creo que aún hoy en día no entiende lo que es omisión en la afiliación. La omisión como tal es que, por ejemplo, si yo soy una persona independiente, nunca me afilié a pensiones
y por lo tanto pues soy omiso en la afiliación y tienen todo el derecho a sancionarme. ¿Qué ocurre si yo sí me afilié o en algún momento de mi etapa laboral mi empleador me afilió en el 99 y UGPP ahorita me está sancionando por omisión? La afiliación únicamente desaparece con la muerte. Si yo en el 90 y pico me afilié a Colpensiones, o incluso si estuve afiliado al Seguro Social y después pasé a Colpensiones, esta afiliación puede estar inactiva. Sin embargo, no significa que yo no esté afiliado. Yo obviamente estoy afiliado, lo que no he hecho es pagos hace mucho tiempo. Eso me pone en un escenario distinto porque la sanción por omisión, que es muy alta, ya no me aplicaría la sanción por inexactitud, que es diferente. Es decir, usted sí está, o por mora, usted sí estaba afiliado y no pagó, que es una situación diferente a decir usted nunca se afilió. Si yo demostré que sí estaba afiliado, pues obviamente no soy omiso y tendría en teoría que desaparecer la sanción. Sin embargo, en la práctica, UGPP no lo entiende así. Así yo demuestre que estoy afiliado, mantiene la sanción por omisión o la reducen y tengo que ir ante un juez a explicarle que pues sí estaba afiliado y no procedía dicha sanción. Perfecto. Manuel Plazas nos pregunta si se ha presentado la solicitud de beneficios en término y se realizó el pago de la sanción y las planillas, pero este no está actualizado. Refiriéndome a la sanción UGPP, ¿se puede negar la solicitud de beneficios? Sí, digamos que, ¿qué ocurre con estos beneficios? Como estábamos revisando ahorita las estadísticas, eh, presentar la solicitud es muy fácil. De hecho, la UGBP hoy en día, incluso hoy, está llamando a muchos de nuestros clientes a invitarlos a acogerse a los beneficios, diciéndole, tiene reducción de intereses del 80%, acójase ya. Y la gente pues presenta su solicitud, pero no le cuenta todo el nivel de detalle y lo complicados que son ellos para resolverlas. Por ejemplo, si notamos en las cifras, actualmente en estudio de las del 2018, tienen 2.441. Quiere decir que hay 2.441 personas que están esperando que la UGPP resuelva si sí o si no. La UGPP resuelve cada vez que se reúne el comité de conciliación, que es como una vez por mes. De hecho, esa es la razón por la cual se tardan tanto resolviendo estas terminaciones. Por 1.000 pesos, tranquilamente no me puedo quedar por fuera del beneficio, porque el requisito es el pago de la sanción. Lo que nunca me dicen es que yo tengo que actualizar la sanción con un aplicativo que está en la página web de la UGPP antes de pagar. Siempre que me consultan sobre el pago de sanciones, yo siempre les digo, paguen más de lo que dice el acto para evitarnos problemas. Prefiero pagar 50, 100.000 pesos y no estar con estos temas, que me faltó algo, que me faltó una planilla, que me faltó un trabajador, porque tranquilamente ellos me pueden negar el beneficio y yo tendría que entrar o a pagar 100% con intereses. Pensemos en este caso desde el 2018, o demandar, que pues también es un proceso tedioso, pero la respuesta es sí, me puedo quedar por fuera por unos pesos. Perfecto, doctor Milton. Para los empleados que viajan, que tienen tarjeta de crédito empresarial, ¿se debe tener en cuenta algo especial para el pago de la seguridad social? ¿O simplemente reembolsan gastos y no están reportadas en medios magnéticos a nombre de ellos, pero el transporte como taxi sí? ¿Hay algún riesgo acá? Claro. Digamos, el problema como tal son los viáticos permanentes. Los viáticos permanentes son salario. En lo que respecta a alojamiento y manutención, es decir, el hotel y la alimentación. Si UGPP encuentra
evidencia en cualquiera de los auxiliares por tercero de la contabilidad, cualquiera de estos conceptos, o por concepto de viáticos, van a revisar la frecuencia de dicho pago dentro de la nómina. Si encuentran que se repite más de una vez, la tesis que ellos actualmente están manejando es que es salario. Y al ser salario, pues haría base al 100%, yo estaría debiendo un montón de dinero. Sin embargo, con la tarjeta de crédito, depende, uno, pues de la cuenta contable donde yo estoy soportando dichos pagos. Si, por ejemplo, esto de tarjeta de crédito va a gastos de viaje, estoy en problemas porque UGBP me va a pedir que yo abra y detalle por tercero quiénes recibieron los pagos por qué conceptos. La tarjeta de crédito como tal es una buena herramienta siempre y cuando mi soporte contable no esté en una cuenta riesgosa. Por ejemplo, alojamiento, manutención, viáticos, que serían cuentas terribles para tenerlas. Si no se puede identificar el tercero, yo estoy seguro. Si el tercero queda identificado, pues corro el riesgo que UGPP lo clasifique como viático permanente, pues tendría los problemas en la base. Doctor Milton, también nos preguntan que si es posible que la revocatoria sirva como mecanismo para que la UGPP revise la liquidación oficial, cuando para realizarla no se tuvo en cuenta los costos y los gastos en los que incurrió el aportante. Repítemela, por favor. Te la voy a leer textualmente, literalmente. Es posible que la revocatoria directa, pues no se hizo uso de los recursos, sirva como mecanismo para que la UGPP revise la liquidación oficial cuando para realizarla no se tuvo en cuenta los costos y los gastos en los que incurrió el aportante. Sí, de hecho, en este momento UGPP prácticamente está obligada por la resolución 209 y la resolución 1400 a modificar las liquidaciones sobre independientes que presenten el recurso de revocatoria directa. Que ahí yo podría o allegar los costos y gastos que no alleguen en las demás etapas o simplemente solicitar que se aplique la presunción. Gracias, doctor Milton. Para el desarrollo de su actividad económica, y solo se tuvo en cuenta los ingresos netos que aparecen en la declaración de renta para tasar los intereses y la sanción. No sé si esto es un comentario o de pronto una pregunta, creo que hace parte de la pregunta anterior, entonces pues creo que ya fue contestada. También nos preguntan por acá, ¿se pueden imponer sanciones más gravosas que las propuestas en la resolución previa? Un ejemplo, nos ponen bajar el valor por inexactitud, pero subir el valor por mora. Eso es una discusión que existe actualmente en la jurisdicción. En teoría, dentro del derecho sancionador, incluso el derecho penal, existe un principio que es una prohibición, que es la prohibición de la reformatio imperius. Quiere decir que cuando yo hago uso de mis recursos, mi situación no puede ser más gravosa o no puede empeorar. Si yo interpongo un recurso y debo 5, cuando lo resuelvan no podría deber 10. Esto hace más gravoso. Cuando cambian las conductas, esto ocurre. Por ejemplo, si yo paso de mora a inexacto. Mora es que no pagué, inexacto sí pagué, pero por menos. Si yo entrego las planillas, UGPP se da cuenta que, en efecto, sí pagó, pero pagó por menos y ahora lo sanciono por un 60%, obviamente mi situación está empeorando. La tesis que se maneja es que UGPP no lo puede hacer, sin embargo, pues son los jueces quienes están calificando ese aspecto en específico. UGPP entiende que sí pueden cambiar las conductas y que sí pueden hacer más gravosa la situación de los aportantes.
Doctor Milton, Milena nos está pidiendo que repitamos la normatividad que obliga a la UGPP de la resolución de la revocatoria directa y la revisión de las liquidaciones oficiales. Sí, digamos, son dos resoluciones. Esta que es la, a ver, yo la muevo, la 1400 del 26 de agosto de 2019, que es únicamente para los transportadores cuya actividad económica sea transporte público automotor de carga por carretera. Y la otra es la 209 del 12 de febrero de 2020, que este es el sistema de presunción de costos para todos los demás independientes. Es decir, uno para transportadores y este para el resto de independientes. Perfecto, doctor Milton, mil gracias. No vemos aquí más preguntas por parte de los asistentes. Entonces, pues siendo así, le damos un agradecimiento especial por acompañarnos en esta sesión de preguntas. Esperamos que para todos haya sido pues un medio para esclarecer algunas de las muchas dudas que nos generan todos estos procesos UGPP. Y les recordamos que la capacitación, como les estaba contando ahorita, que abrió las puertas para esta sesión de preguntas, se encuentra colgada en nuestras redes sociales, B2B Abogados, y en nuestro canal de YouTube, a los que les invitamos a todos a suscribirse. Igualmente, si se encuentran interesados en continuar recibiendo información o de próximos encuentros de este tipo, también los invitamos a dejar sus correos electrónicos en el chat para que hagan parte pues de todas las invitaciones y todas las resoluciones e información jurídica y de asesoría general que brindamos a todos nuestros asistentes. Aprovecho para comentarles si en la sala de pronto contadores o abogados estamos en búsqueda de aliados estratégicos UGPP, qué pena. Y si alguno de ustedes está interesado en conocer de qué se trata la alianza estratégica, también nos pueden dejar sus correos electrónicos y con gusto les remitiremos toda la información. No siendo más, les agradecemos a todos, al doctor Milton, por su valioso tiempo y por toda la información brindada en este espacio. Finalmente, para no alargarme tanto, también quiero agradecer a Sopartes. Estas iniciativas se hacen con el apoyo de su presidente y don Alcibiades y todo su equipo profesional, a los que les agradecemos inmensamente.